El régimen cubano ha publicado un nuevo decreto que persigue funcionar como una nueva amenaza para todos aquellos que rechazan y se niegan a cumplir con el servicio militar obligatorio. El 9 de octubre de 2024, la Gaceta Oficial de la República publicó el decreto 103 que deroga otro que era del año 1991 y establece nuevas sanciones y contravenciones concernientes al servicio militar. La normativa publicada en la Gaceta establece dos grupos fundamentales de contravenciones. En el primero, incluye las sanciones para aquellos varones que no se inscriban en el registro militar al cumplir 16 años o que no acudan al comité militar en caso de ser citados. También se incluyen sanciones para quienes no cumplan con las actividades de preparación para el servicio militar o no informen al registro militar cambios en su identidad, domicilio, lugar de trabajo o estudio. El segundo grupo de contravenciones está dirigido a quienes luego de completar el servicio militar no actualicen su información en el registro. Pero también establece sanciones para los reservistas que sean citados por el comité militar y no asistan a las actividades de defensa en tiempos de paz y situaciones excepcionales. La normativa deja claro que en caso de que los infractores sean menores de edad, sus padres o tutores responderán por ellos. En ese sentido, el decreto 103 también amplía las sanciones no solo para los infractores directos, sino también para quienes impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir el cumplimiento de los deberes relacionados con la defensa de la patria. El decreto 103 establece dos tipos de sanciones para los infractores. La primera consiste en la aplicación de multas que oscilan entre los 2.500 y 7.000 pesos cubanos y la segunda en una obligación de hacer. Las sanciones no son excluyentes, lo que significa que una persona puede ser multada y al mismo tiempo se le puede exigir el cumplimiento inmediato de las disposiciones de la autoridad. Por ejemplo, si alguien es citado para participar en una jornada del Día de la Defensa o para presentarse en la oficina del registro militar y no lo hace, puede ser multado, pero además obligado a presentarse de inmediato en los lugares indicados. La normativa también establece que si se paga la multa, pero no se cumple con la obligación de hacer, los jefes y segundos jefes de los comités militares municipales tendrán la facultad de formular una denuncia para iniciar un proceso penal en contra del incumplidor. La respuesta es no. Desde hace mucho tiempo, al menos desde 1991, el régimen cubano tiene un sistema de contravenciones similar al que ha publicado recientemente. Y además, en el Código Penal tiene también un delito que establece sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de 1 año para quienes, con el propósito de eludir sus obligaciones militares, no cumplan con los trámites necesarios para su incorporación al servicio militar activo o de la reserva o incumplan sus obligaciones con cualquier otro acto relacionado con el servicio militar. Básicamente, el Código Penal usa un lenguaje genérico que permite considerar como delito las mismas conductas que hoy el decreto 103 considera como contravenciones. Y esa situación no tiene ningún sentido desde el punto de vista del derecho. Las contravenciones son sanciones administrativas, no penales. Sanciones administrativas que se aplican además a acciones o omisiones menores que no son consideradas delitos. O sea, las contravenciones están diseñadas para atender problemas menores que los estados consideran pueden ser enfrentados mediante métodos diferentes y menos costosos que el derecho penal. Por eso las contravenciones no se juzgan en tribunales y no conllevan prisión ni tributan a los antecedentes penales. La única forma de que una contravención pueda convertirse en un delito es si la persona decide no acatar la sanción administrativa. Por eso este nuevo decreto publicado recientemente en la Gaceta no solo confirma una situación que es así desde hace muchos años. Lo más importante de este decreto es que establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia penal. Y ya vimos que atendiendo a la forma en la que está regulado el delito de incumplimiento de las obligaciones relativas al servicio militar en el Código Penal, casi todas, para no decir todas las contravenciones establecidas en el decreto 103 pudieran ser consideradas también como ese delito. En términos simples, el régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. Y eso establece una preocupación adicional. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años.
Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años, edad en la que también se comienzan a adquirir obligaciones con relación al servicio militar, pues los menores de 18 y mayores de 16 sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito. Eso implica que si los militares deciden impulsar una denuncia penal en contra de un menor de 18 años por haber incumplido sus obligaciones relativas al servicio militar, sus padres no podrán asumir las consecuencias que de ese acto se deriven. La publicación del decreto 103 en este momento no persigue ofrecer un nuevo orden al servicio militar en Cuba. Lo que persigue es intentar frenar mediante el miedo las expresiones de oposición al servicio militar que se han reproducido en Cuba en los últimos años. Expresiones que han consistido no solo en el rechazo expreso al servicio, sino también en denuncias sobre los abusos y vejaciones sufridos por los reclutas, y en algunos casos, tristemente también, de la impunidad alrededor de las muertes de muchachos muy jóvenes que cumplían con la obligación que el régimen cubano pretende asegurar hoy como único sabe, con el punitivismo. Aquí yo, como cada domingo, en la tumba de mi hijo. Mi hijo que le desgraciaron la vida, lo desgraciaba eso en el servicio militar. Oficiales que le hicieron bullying en la previa, una previa de 8 o 10 días, que fue lo que le dieron de preparación, para ponerlo en una torre. Ya no te nada, sin más nada. Así dicen los fiscales y los jueces y eso, que es así ya, no hay que hacerle más nada. Esos oficiales que allá atrás en la previa le hicieron todo ese bullying, esos abusos.